misterio del universo. Para todos ustedes, los que no han estudiado la serie, les queremos recordar que estamos en el siglo XXI y que hay un aparato que se llama YouTube. Y si tú te metes a YouTube, a nuestras redes, todas las conferencias anteriores o de las series las puedes oír oyendo en tu coche, antes de acostarte, con tus audífonos que ya venden ahora inalámbricos, con tu celular, etcétera, etcétera. Pero estamos en un tiempo, hermanos, donde o nos ponemos las pilas, se los digo con todo mi corazón, y seguimos en una vida mediocre, en la vida cristiana, nada más escuchando el mensaje los domingos, vamos a sufrir muchísimo en un mundo que se está ahogando. Estamos en un mundo caótico, un mundo incierto, un mundo lleno de tentaciones de todo tipo, y solamente aquellos que traen la armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6, los que están en contacto continuo oyendo la palabra, los consejos de la Biblia, van a sobrevivir. Va a haber como un tsunami que va a barrer a millones de personas que se decían cristianas. Pero cuando vinieron las lluvias, los vientos y la arena, su casa se cayó, porque no estaban parados sobre un cimiento que se llama Jesucristo. Así que de veras yo los exhorto a que tomen ustedes en serio los estudios de la Biblia. Este estudio del misterio del universo es un estudio de la Biblia, es un estudio de astronomía, es un estudio de astrología, pero la astrología a la luz de la Biblia es un estudio de antropología y de paleontología. O sea, cubro varias disciplinas académicas a la luz de la Biblia para entenderla mejor y para que veamos los tesoros que tiene escondidos la palabra de Dios. Y hemos visto hasta este momento que el universo está formado por 3 cielos. El cielo atmosférico está como a 7, 8 kilómetros de la corteza terrestre hacia arriba, y de ahí hacia abajo hay vida. Las aves pueden respirar, nosotros podemos respirar. Ya pasando los 7, 8 kilómetros, los astronautas, los que salgan al espacio, al segundo cielo, necesitan ya escafandras, porque es el espacio sideral. Y el segundo cielo, que es el espacio sideral, donde no hay atmósfera, es un espacio vacío, es un espacio donde el ser humano no fue creado para vivir ahí. Entonces todos estos sueños que hay ahorita, que vamos a tener naves y que van a poner casas en Marte y en la Luna, son verdaderamente de ciencia ficción. Bíblicamente el ser humano nunca va a conquistar el espacio, porque el espacio es una área prohibida por Dios. No hay vida, no hay gravedad, las temperaturas son insoportables, y además de esto, hay un misterio tremendo en el segundo cielo que se le llama el espacio sideral, y la Biblia le llama el firmamento, que el color es oscuro. Entonces, si no tuviéramos el sol y la luna, sería completamente una oscuridad en el planeta Tierra también, porque todo el espacio es tinieblas, es una oscuridad impresionante. Ahora, después del segundo cielo o el espacio, sigue el tercer cielo, donde se encuentra el trono de Dios. Entonces hemos visto, estoy adelantándome todo, ojalá que, repito, ustedes hayan ya oído las conferencias anteriores para que puedan entender esta consumación. Tal vez termino hoy esta serie, porque si no, no la van a entender. Es como si estudias química o matemáticas y faltaste 3 meses a la escuela. Y llegas a los 3 meses y ya van en cálculo diferencial, ya van en álgebra, y no sabías ni cómo
se hacían las ecuaciones. Entonces te reprueban. Y así es el estudio de la Biblia y la vida espiritual. Tú no puedes llegar a una serie en la que ya vamos en la tercera o cuarta parte y no te has compenetrado con las series o las conferencias anteriores, simplemente porque no te interesa realmente más que las redes sociales, qué critican en las redes sociales, cuáles son los chismes de TikTok, y la gente vive en un mundo completamente de mentiras. Entonces tenemos el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo. Estos tres cielos, la característica que tienen y el centro de estas conferencias, que lo acabo de dar en la conferencia anterior, es que el espacio sideral se compara en la Biblia con el silicio. Dice en Isaías 55, Dios puso y vistió los cielos como de silicio. Muy bien. El silicio era una capa que usaban los antiguos de piel burda, de piel tosca, que cuando querían ayunar, cuando querían pedirle perdón a Dios, o cuando venían juicios contra Israel, dice la Biblia, se vistieron de silicio en ayuno y lloro. ¿Ya van ubicando esa palabra? Entonces siempre se usa la palabra silicio. Ahora, ¿por qué todo el espacio sideral, el segundo cielo, se le llama en la Biblia que es como de silicio? Porque hubo una rebelión satánica, tal vez vamos a abordarla a continuación, antes que nosotros. Cuando Adán y Eva fueron colocados en el huerto del Edén, ya estaba ahí Lucifer caído. Ya los ángeles habían poblado el planeta Tierra antes que nosotros. Ya los ángeles caídos habían poblado el planeta Tierra antes que nosotros. Y los ángeles caídos habían hecho pirámides, cosa que los seres humanos era imposible que hicieran. Las pirámides de Giza, las de Machu Picchu en Perú, las de Yucatán, Quetzalcóatl, las pirámides mayas, los de Stonehenge en Inglaterra. Ruinas arqueológicas que los arqueólogos modernos ven y dicen, es imposible que las pirámides de Giza las haya fabricado el ser humano hace 4.000, 5.000 años. Piedras de 14 toneladas, de 10 toneladas, no tenían grúa, imaginémonos, hace 4.500 años, no tenían calculadora, no tenían telescopios, no tenían manera de medir nada, no tenían sierras para cortar las piedras como si fueran mantequilla, que ni siquiera las sierras modernas de esmeril de punta de diamante cortan una piedra como las pirámides de Giza y de Machu Picchu, que están ensambladas, que ni siquiera una hoja de papel cabe en medio. Increíble. Bueno, todas estas cosas que los seres humanos nos enfrentamos desde el siglo XX, sobre todo los arqueólogos, llegan a una conclusión. Bueno, si los seres humanos no hicieron esto, o sea, hay vestigios de culturas más inteligentes en el mundo que nosotros, entonces la más grande mentira que se ha propagado es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución. Que por un accidente aparecimos de una amiba y fue desarrollándose, evolucionando hasta llegar al ser humano. Que venimos de chita, que venimos de los animales. Entonces es lógico que cuando se propagó esta mentira de la teoría de la evolución, que en 1954 fue desmentida por los genetistas, el doctor Crick, apúntalo, y el doctor Watson, premios Nobel de Medicina, que descubrieron el ADN, el ácido desoxirribonucleico, llegaron a la conclusión que era imposible la evolución o la mutación de cruzar un perro con un gato, o cruzar un caballo con una burra, o un león con una yegua, o un camello con otro animal de otra especie. ¿Por qué? Por el ADN, por el código genético hereditario que tienen los perros como caninos,
que tienen los caballos, los toros, las vacas como ganado vacuno, etcétera, etcétera. Entonces hay algo que impide la mezcla entre dos especies. Los que son médicos me están entendiendo. Es imposible la cruza de dos especies. Y cuando el ser humano se atrevió a cruzar el caballo con una burra, ¿qué salió? La mula. ¿Pero qué pasó con la mula? Nació híbrida, porque violamos las leyes de la genética que están en Génesis 1, 25 al 27. Entonces, pues los arqueólogos dicen, pues es que extraterrestres hicieron estas pirámides y fuimos y nos están vigilando, y ahorita con la multiplicación de los ovnis, y no sé cuántos han oído que se acerca un meteoro a la Tierra. Creo que le pusieron el Apolo y que lo retrataron hace como una semana. Me mandaron las fotos que tiene luces. Yo tuve que reírme como nunca me había reído, de cuando aquí un meteoro tiene luces, por el amor de Dios. No, es que es una nave madre. Comenzaba a propagar que es una nave de marcianos, madre, que se va a acercar a la Tierra, etcétera, etcétera. Entonces, como el ser humano no entiende que hay un mundo invisible poblado de ángeles caídos, de entidades espirituales que buscan impedir o abortar el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Entonces el ser humano, Discovery Channel, National Geographic, llegan a la conclusión: los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando el cha-cha-cha, como dice la canción, ¿se acuerdan? La canción de los 70s, 80s. Entonces la Biblia nos muestra qué marcianos ni qué 8 cuartos, qué venusianos ni qué neptunianos. Hay una materialización en el espacio de la energía satánica que ahora está propagándose con más velocidad, simplemente para engañarnos a nosotros y para que cuando desaparezcamos millones de personas en el arrebatamiento de la iglesia, los científicos o políticos tengan una justificación. Se los llevaron los ovnis. Entonces, qué importante es que veamos por qué Dios hace un cielo azul con la atmósfera que podemos respirar, un universo o un espacio sideral negro y arriba el trono de Dios. Qué importante y qué interesante que entre el trono de Dios y el primer cielo que estamos nosotros, en medio hay oscuridad. Todo el espacio es oscuro. Son billones de años luz de oscuridad. Desde el principio del espacio hasta el final del espacio. Abajo la tierra iluminada y arriba Dios. ¿Qué significa esto en la Biblia? Que cuando hubo esta rebelión mundial, universal, cósmica, cuando Lucifer engañó a la tercera parte de los ángeles y los arrastró con él para luchar contra Dios, vino una oscuridad universal. Y cuando Dios castiga a Satanás y a los ángeles caídos en el planeta Tierra quedó devastado, quedó vaciado, quedó en tinieblas, como lo dice Génesis 1, versículo 2. Vayamos y leamos este versículo, por lo cual, que ha sido el centro de toda esta serie. Génesis 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, sí, dice tinieblas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Muy bien, el primer versículo, ¿cuándo fue el principio? Cuando no había nada ni nadie. Vayamos rápido a ver esto en Job capítulo 38. Job capítulo 38, versículo 4 al 7. Job tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. Dice así, Job 38, 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
o sea, todavía no había nadie en la tierra. Házmelo saber, le pregunta Dios a Job, si tienes inteligencia. La otra pregunta que le hace Dios: ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ellas cordel? Dios le está diciendo a un hombre llamado Job: todo lo que yo hago, lo hago matemáticamente exacto. Las medidas son exactas. El movimiento de la tierra sobre su eje es de 24 horas exacto. El movimiento de la tierra alrededor del sol es de 365 días exactos. Las 4 estaciones, primavera, verano y otoño y invierno, son exactas de acuerdo a la distancia de la tierra con el sol, para que ustedes tengan 4 diferentes formas. La atmósfera que yo creé arriba de ustedes tiene la combinación de hidrógeno y gases exactos para que cuando tú hagas y respires puedas seguir viviendo. Tus pulmones están diseñados para esto, no para salir de la atmósfera, ni para vivir en el espacio, ni en Marte. Están diseñados para vivir en el planeta Tierra. La distancia exacta de la Tierra al Sol es exacta. Y Dios le pregunta a Job: si tú eres tan inteligente y tan buen astrónomo, dime si tú sabes algo de esto. Y esto, claro que lo sabemos, que no hay ningún astrónomo, ningún astrofísico, ningún científico que nos pueda decir cómo se hizo el mundo. Porque para que alguien pueda saber cómo se hizo el mundo, tiene que ser científico, y para que sea científico, tiene que ser repetitivo, ¿verdad? Los científicos tienen que necesitar tubos de ensayo, probar lo que ellos al principio postulan como teorías, y si no lo demuestran, no se puede aceptar como algo científico. Por eso la teoría de la evolución siempre fue teoría, porque nunca se probó científicamente la mezcla de una especie con otra especie. Y vino el hacha final cuando descubrieron el ADN en 1954. Ahora vean el versículo 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Pregunta: ¿cómo puede estar flotando la luna cerca de la tierra? ¿Quién está sosteniendo la luna? ¿Y la tierra? Hay una ley física que dice lo siguiente: la velocidad de un objeto es proporcional a la fuerza que se le aplica. Me explico. Si yo tengo una canica y le hago a la canica así, le estoy aplicando a la canica una fuerza, ¿verdad?, determinada. Esa fuerza va a hacer que la canica salga disparada, pero se tiene que detener, ¿correcto? Tal vez 1 o 2 metros. Si yo tengo un arco, una flecha, y disparo la flecha vuela, hace una parábola y tiene que caer. ¿Por qué? Porque la fuerza que le apliqué con el arco solamente la empujó determinado tiempo. Muy bien. ¿Quién le hizo así a la tierra? Señores ateos que me escuchan, ¿quién le está haciendo así a la tierra? 24 horas, 24 horas, 24 horas. La velocidad es continua, ni se atrasa ni se adelanta. 24 horas perfectas, y al mismo tiempo viaja. ¿Quién le está empujando para que no se salga de su órbita? ¿Quién le hace así? Ahora, esto es el macrocosmos. Vamos a agarrar un microscopio y vamos a meternos a un átomo y vamos a ver electrones, protones, neutrones girando aquí en este púlpito que yo tengo o en cualquier pedazo de materia a una velocidad increíble, y esa velocidad de esos electrones, protones y de los átomos hacen posible la cohesión de la materia. ¿Quién les hace así microscópicamente a estos elementos que son microscópicos? ¿Quién les dio la velocidad? ¿Quién los mantiene girando? ¿Y bajo qué propósito fueron creados? Nadie te lo puede explicar.
Y la Biblia lo dice claramente en Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, versículo 1, y a través de los profetas en estos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, por quien asimismo hizo el universo, el cual es la imagen de su substancia, y Él es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Ese Jesús que vino hace 2000 años, que abrió los brazos en una cruz, que se hincó a lavarnos los pies, es el mismo que sostiene la cohesión del cosmos, tu vida y mi vida. Y es el Jesús que tú una vez invitaste a tu vida como tu Señor y como tu Salvador, y que te dijo: nunca te voy a dejar y nunca te voy a abandonar. Echa sobre de mí tus ansias y tus ansiedades, que yo voy a cuidar de ti de aquí en adelante. Lo único que te pido es que no te alejes de mí y que me obedezcas en todo lo que te estoy diciendo. Y vivirás feliz, serás feliz con tus hijos, serás feliz en tu trabajo y prosperarás en todo lo que hagas. Solo obedéceme. Es la ley de la vida. ¿Quiénes son los rebeldes? ¿Quiénes son los que acaban en la cárcel? ¿Quiénes son los que acaban en el alcohol, en las drogas? Los rebeldes, que desde niños no quisieron someterse a los padres, ni a los maestros, ni a la policía, ni al gobierno, y terminan mal. La rebelión es lo opuesto a la obediencia. Y hemos sido llamados, dice Primera de Pedro, por la presencia de Dios, mediante la unción del Espíritu Santo, para obedecer a la verdad y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fuimos llamados para obedecer la verdad. Y si eres cristiano y no estás obedeciendo la verdad, te estás perdiendo, como tú no te imaginas, las bendiciones que hace mucho tiempo Dios te quería dar. Pero tu rebelión, tu incredulidad, ha hecho que Dios pueda tener una detención o pueda impedir que bajen del cielo sus bendiciones a tu vida. Y entonces dice en el versículo 7 de Job 38, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Este pasaje nos muestra en la Biblia que cuando Dios creó la tierra, los ángeles estaban cerca de Él. Y cuando Dios medía la tierra y le decía al arcángel Miguel: voy a hacer esto, voy a hacer aquello, las medidas que tenga esto, el sol va a pesar millones de toneladas de masa, va a pasar esto y aquello. Todos los ángeles tuvieron el espectáculo maravilloso de ver la creación, cosa que nosotros no habíamos nacido todavía. Por eso Dios le pregunta a Job, ¿verdad?, que si él no había nacido y el universo había sido creado, y levantamos los ojos y vemos un orden, vemos una belleza, los cielos cuentan la gloria de Dios, y llegamos a la conclusión que Dios no existe. Estamos locos. Es imposible poder observar lo que nos rodea y concluir que no hay alguien detrás más inteligente que nosotros. Bueno, vayamos ahora a Isaías capítulo 14 y veamos esta caída de Lucifer, que era un querubín. La Biblia nos muestra que no hay marcianos, venusinos, neptunianos, etcétera, etcétera. La Biblia nos muestra que hay seres inteligentes, serafines, querubines, ángeles y seres vivientes, que aparecen en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Estas 4 clases de criaturas, la Biblia menciona que fueron creadas por Dios y tienen y ocupan un lugar en el espacio, en esta negrura del espacio. Ahí están Satanás, Efesios 2, es el príncipe de la potestad del aire. Satanás es el espacio, el príncipe del segundo cielo, el oscuro en las tinieblas, porque es el príncipe de las tinieblas. Ahí lo
lo confinó Dios. Y hay otros en el tercer cielo que siguen sirviendo a Dios, que hay querubines y serafines y ángeles que no se rebelaron contra Dios. Entonces veamos el capítulo 14, que Satanás es simplemente un título. A los que les interese, la palabra Satán en el hebreo significa enemigo. O sea, Satanás es el enemigo. Cualquiera que sea enemigo de Dios es un Satanás. Y la otra palabra diablo es otro título. Diablo significa el que acusa o el acusador de los hermanos. Pero no es el nombre de esta entidad espiritual que era un querubín y que su nombre era el Eliá, en el hebreo, que significa Lucifer, o el que lleva o la antorcha la luz. Qué ironía, ¿verdad? El que portaba la luz fue el que más bajo cayó de la creación de Dios. Dice Isaías 14, versículo 11 en adelante. Descendió al Sheol tu soberbia. El Sheol es el inframundo, es el lugar en el centro de la tierra donde se encuentra el Gena, el infierno actualmente. Dice Dios, descendió al infierno, al centro de la tierra, tu soberbia. Y al sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? O sea, oh Lelial, aquí está su nombre en el hebreo. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, había antes que nosotros naciones. Había un mundo antes que nosotros, donde los ángeles gobernaban bajo Luzbel o Lucifer. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vean los verbos. Subiré, me levantaré, me sentaré, alcanzaré y seré. Todo esto nos habla a una criatura centrada en sí misma, ¿correcto? Yo voy a hacer, no necesito a Dios, no necesito a la Biblia, no necesito mandamientos, no necesito amigos cristianos, no necesito a nadie. Yo soy Dios. Yo voy a poner mis reglas, yo sé cómo vivir, cómo hacer mi trabajo, cómo fundar mi matrimonio. Yo soy Dios. ¿Qué es la esencia? La soberbia. Eso es lo que hace caer a cualquier ser humano. El momento en que tú dices, no necesito leer la Biblia, ya tienes ahí 3 días que ni la abres. Esa actitud tuya de decir, no la voy a leer en 3 días y me voy a pasear, a jugar fútbol, a mi despacho, a mi carpintería, pero no necesito consultar diario, venir diario a que Dios me dé consejos, que me fortalezca. No lo necesito. Esos 3 días que tú te has pasado alejado de la Biblia, o una semana, ¿qué hablan de ti? Que ya la soberbia entró a tu vida. O sea, ya has decidido que no necesitas depender de Dios, porque tú puedes sin la ayuda de Dios vivir tu vida. Ser marido, ser mujer, ser estudiante, ser esposo, ser novio, ser novia, ser trabajador, ser deportista, sin Dios. La soberbia. Y esa soberbia, mientras más pasa el tiempo, más te comienza a inflar. Nos comienza a inflar. Comenzamos a ver con desprecio a las gentes. Comienzas a tener cuentas que no pagas porque no te interesa lastimar los sentimientos de las emociones de doña Panchita que te prestó para tus tamales. Comenzamos a darnos cuenta que no necesito pedirle perdón a mi esposa. ¿Por qué? Porque aquí yo soy Pancho Villa, macho Camacho en mi casa. Y aquí llego a mi casa y me prenden la televisión y se me callan los niños y mételos porque aquí soy el que yo mando. Comienzas a inflarte como un pasha. Como esas películas que hicieron que llegaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Héctor Suárez?
comerciales que hacía que ya, Pachá, vieja, traigo a 3 a las 12 de la noche a cenar, bájase y hágame la cena todos, a las 12 de la noche cuando la señora ya estaba dormida. El Pachá, el macho Camacho. ¿Quién es el macho Camacho? Un hombre inflado por el orgullo, por la soberbia de que él es Dios en su casa. Cuando Dios nos manda a los hombres ser siervos, lo contrario de nuestra esposa. Siervos, Efesios 5, de nuestra esposa. Maridos, amen a vuestra esposa como Dios los amó a ustedes desde la cruz. ¿Cómo nos cambia completamente la vida cuando venimos a la Biblia? Y cuando comenzamos a obedecer eso y trato a mi esposa con respeto y mi esposa me respeta y damos un buen ejemplo a nuestros hijos, vienen y se abren los cielos y comienzan las bendiciones a caer. Comienzan las bendiciones a caer, porque la naturaleza nos da el ejemplo. ¿Cómo funciona la naturaleza? La lluvia no la hacemos nosotros, cae del cielo la lluvia. Y al caer en la lluvia hace que la tierra produzca, ¿verdad? La tierra. Entonces la tierra produce de algo que vino del cielo. Así nosotros, si no viene del cielo las bendiciones, a nadie podemos ayudar. Y vivimos para ayudar, vivimos para vivir para los demás, ya nadie vive para sí mismo. Ahora vivo para ayudar a mi esposa, para serle fiel, para ayudar a mis hijos, para ser un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo del cielo las bendiciones. Pero si viene del cielo, imaginémonos la lluvia, y hay un pozo y se estanca, entonces no bendice la agricultura. Si Dios me da y me manda dinero o me manda salud y yo lo guardo y lo amontono y me entra la avaricia y la ambición y quiero esto y quiero aquello, pero todo para mí, y yo no lo comparto, entra en mí la soberbia por la avaricia y la codicia. Y entonces, ¿qué pasa? Cierra Dios las puertas y ya no me vuelve a bendecir. Abraham, te voy a bendecir para que tú seas bendición a los demás. Es una ley espiritual, inquebrantable, que también es una ley natural. Una vez llegó una señora y le dice a don Pancho, oye viejo, perdón, sí, ¿dónde están las sandías? Le pregunta a don Pancho a su esposa. Y la esposa le contesta, ¿cuáles sandías, Pancho? Pues ¿cómo que cuáles sandías? Pues salió al jardín y no hay nada de sandías. Y le dice la esposa, pues ¿cuándo sembraste semillas de sandía? Cállese, viejo feo. No puede haber sandía si no siembras. La tierra no puede producir lo que no sembramos. Y así es en la vida. Oye, quiero tener esto y quiero tener para mis hijos y quiero que me alcance. ¿Qué has sembrado? Y una ley impresionante es que si tú siembras 10 semillas de sandías, la ley de la agricultura es la siguiente: 10 semillas de sandías, nacen 50 sandías. La cosecha es más grande que la siembra. ¿Me oíste? Lo que tú vas a levantar va a ser mucho más grande que lo que tú siembres en cualquier área de tu vida. Es una ley inquebrantable espiritual. Vemos pues aquí en Isaías estas características satánicas. Vayamos ahora a Ezequiel capítulo 28. Ya ven por qué les digo que traigan su Biblia, pero pues no entienden. Está bueno. Ezequiel 28. Este pasaje nos revela la condición en la que vivía Lucifer antes de que él cayera. Dice la Biblia que las cosas que están escritas son para nuestra enseñanza. Cada suceso que atravesamos en la vida de mala experiencia, porque todos vamos a atravesar malas experiencias. Lo que ayer me pasó del choque, lo que antier me pasó del robo, lo que ayer me pasó, etcétera, etcétera, que fueran malas experiencias, nos tienen que servir para que no las repitamos. Para que aprenda, la vida es la mejor universidad. Y las cosas malas que nos han pasado en la vida, simplemente es para que aprendamos qué es malo. Ahora, si tú repites las cosas malas que te han pasado, pues ya eres demasiado testarudo.
ya tienes el corazón endurecido. Viene la soberbia. Y vemos que es el pecado principal la más grande criatura de Dios, la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Creer que eres Dios o que podemos hacer las cosas, vivir sin Dios en la vida. ¿Qué dice Juan 15:5? Separados de mí, nada podemos hacer, nada. Cuando tú llegues a un punto en las mañanas en la que necesito estar con el Señor, yo no puedo como el alimento. Me tengo que levantar y bañarme, lavarme, abrir la Biblia, me pongo hincado, cerrado, sentado como más cómodo que tú veas, y abro los salmos, los proverbios. Padre, háblame en esta mañana, tengo que llevar a mi hijo a la escuela, tengo estos negocios, tengo que saber cómo le contesto a Pepito que se quiere ir de la casa, que quiere entrar a la universidad. Oh, vengo a ti, Señor, porque yo no puedo, no soy capaz, soy vulnerable, mis pies son hechos de barro, soy tonto por nacimiento, rebelde y además macho camacho. Te ayudo, Padre, cámbiame, dame la sabiduría hoy para poder tratar la vida y vivir la vida que tú quieres que yo viva. ¿Qué hace Dios? Inmediatamente te abre su corazón. Inmediatamente el Espíritu Santo te da una sabiduría que ni te imaginaste que la podrías tener, y las cosas te van a salir bien en la vida. Dice la Biblia en el versículo 14, Ezequiel 28, que se le llama al actual Satanás o enemigo de Dios, o Lucifer, querubín. Era un querubín. Los querubines es el rango más alto angelical. Es como general, teniente, coronel, cabo, capitán, soldado raso. Hay rangos en el mundo espiritual también. El querubín es inmediatamente el rango más alto, casi es el de los arcángeles. Arc, en el prefijo es grande ángel, el más grande de los ángeles, como Miguel es un arcángel. Entonces Satanás o Lucifer era un general, era un querubín. Y los querubines aparecen en la Biblia, algunos con alas, otros sin alas, pero en el arca de la alianza, en el tabernáculo, aparecen dos querubines viendo hacia el propiciatorio con sus alas viendo hacia abajo, porque ahí venía el sacerdote, el sumo sacerdote, vertía la sangre de los sacrificios, y los querubines veían que era la sangre la que cubría lo que estaba debajo. Debajo del propiciatorio estaba el arca, estaba la vara de Aarón, los 10 mandamientos, y estaba la guía de Dios. Entonces la ley quedaba debajo de la sangre. Todo eran sombras que después tuvieron su cumplimiento cuando vino Jesucristo. Pero querubín era el que cuidaba el trono de Dios. Imagínense nada más. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, se me salen del paraíso, del huerto del Edén, por el pecado, porque hombres imperfectos no pueden vivir en un lugar perfecto. ¿Cómo? Imperfectos no pueden vivir en un lugar perfecto porque lo echan a perder. Por eso muchos cristianos me dicen, oye, me voy a una iglesia donde puedan ser perfecta. Ok, si tú vas a una iglesia perfecta, tú la vas a echar a perder. Así son las cosas. Entonces creemos, ¿verdad? La perfección no es este mundo. Entonces Dios saca a Adán y Eva del huerto del Edén, Génesis capítulo 3, y pone en la entrada del huerto del Edén a dos querubines con una espada encendida para impedir que el ser humano en pecado regresara al paraíso. Por eso es imposible volver a tener contacto con Dios más que a través de la sangre de Jesucristo. Entonces la espada implica la justicia y los querubines representan la santidad. Si lo quieres apuntar, los querubines representan la justicia y la santidad, y la espada, la justicia de Dios. O sea que para que Adán y Eva regresaran al huerto del Edén, tenían el ser humano que cumplir dos cosas: ser justos y ser santos, que ninguno de nosotros lo somos.
Ni Abraham, ni Isaac, ni la Virgen María, ni la Virgen de Macarena, ni la Virgen de los Olivos, ni San Crisóstomo. El que tú me menciones, no hay justo, dice Romanos 3, ni aun uno. Todos hemos pecado y todos hemos sido alejados de la gloria de Dios. Entonces, el único justo y el único santo que bajó del cielo, ¿quién fue? Jesucristo. Entonces, como ningún ser humano podía cumplir la justicia y la santidad de Dios, Él tuvo que bajar del cielo, hacerse un hombre como tú y como yo, para poder meternos Él al paraíso. Él muere en la cruz y paga tus pecados y mis pecados. Y una vez que Él paga por los pecados, los querubines se hacen a un lado y ahora, Hebreos 10, tenemos acceso libre, sin santos, sin intermediarios, sin sacerdotes, por la sangre de Cristo a la presencia del Dios Altísimo. Y nadie, están pero dormidos de veras. Amados, despierten. Esto emociona de veras, de saber cómo es tan impresionantemente increíble la Biblia. Este querubín se le llama protector. Te puse en el santo monte de Dios, perfecto eras en todos tus caminos, se halló maldad en ti. Me estoy brincando los versículos. Versículo 17, se enalteció tu corazón. A causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aquí vamos a pensar profundamente. Una de las maldiciones más grandes que hay, que parece irónica, una ironía, es la belleza. Fíjense lo que les acabo de decir. Una de las maldiciones más grandes que hay es la belleza. Una de las maldiciones más grandes que hay es ser demasiado sabio. ¿Por qué? Muy bien. En primer lugar, vamos a poner a una mujer. Miss Universo, la belleza del mundo. Esa muchacha gana por ser la más bonita de todas. Esa muchacha, si esa muchacha no se acerca a Dios, esa belleza se va a convertir en una maldición para ella. ¿Por qué? Porque cuando una persona destaca con esa belleza, le van a llegar hombres, empresarios, millonarios, senadores, políticos a rodearla de todo y va a estar con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, la mayor parte de las veces. Por ejemplo, la mujer más bella del siglo XX, Elizabeth Taylor. La Chuli se casó 9 veces. O sea, este no me hace feliz, yo soy demasiado bonita para este que es pescador. Este tiene cara de dinosaurio tampoco. Este tiene cara de tlacoyo mucho menos. Y así recorrió buscando quién le iba a hacer feliz, sin entender nunca que no hay un hombre que te haga feliz, mamacita. No hay un hombre que te haga feliz, no hay una mujer que te haga feliz tampoco. Varón que me escuchas, la única felicidad viene del cielo. Pero si buscamos en alguien que nos haga feliz, en lugar de casarme para yo buscar la felicidad de la otra persona, voy a ser feliz porque la felicidad se encuentra en servir a los demás. Cuando buscamos siempre para nosotros, vamos a fracasar en la vida. ¿Por qué fracasó Salomón? Salomón, el más grande sabio de toda la historia del ser humano. Salomón le dijo a Dios, te doy una sabiduría que nadie ha tenido, no te apartes de mí. En cuanto a la belleza, en cuanto a la sabiduría, hacemos a un lado a Dios y creemos que por mi sabiduría, por mi belleza, por mi guapura, por mis títulos, por lo que soy, por mis amistades, voy a triunfar. Me comienzo a hundir porque he sacado a Dios de la ecuación de mi vida. Cuando le pases a un deportista, a un cantante, a una cantante, a un político, o lo que sea en el área que tú me quieras mencionar, el ser humano no es Dios.
No somos dioses. Si eres bonita, gracias a Dios, no uses tu bonita para engañar. No uses tu sabiduría para el mundo. ¿Por qué? Porque vamos a fracasar. Cualquier proyecto humano que no tome en cuenta a Dios está condenado a fracasar. Y aquí está el ejemplo más grande en esta criatura llamada el querubín Lucifer. A causa de tu corazón y de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Las muchachas bonitas se comienzan a centrar demasiado en ellas, los hombres guapos demasiado en ellas, o atletas y por aquí, por allá, y esto y el otro, y comenzamos a creer que somos el papucho de papuchos, y cuando no nos damos cuenta, la caída es más grande que la subida. Pues corrompemos lo que Dios nos ha dado, no para que lo presumamos, sino lo que Dios nos ha dado para servir a los demás. Una vez les he contado la historia de la famosa monjita, la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa, me gusta contar esta historia que le sucedió a ella. Llegó a Nueva York en un avión y los reporteros se acercaron y le dijeron: Madre Teresa, ¿por qué está usted allá en Calcuta con los leprosos, con los pobres, a veces con comer, a veces no, etcétera, etcétera? Aquí en Nueva York sobran empresarios que le pueden hacer a usted un edificio con aire acondicionado, etcétera, etcétera. Y ahí va a ser usted feliz realmente. Y cuando la Madre Teresa oyó eso, contestó lo siguiente: es que he descubierto, Señor, le dijo al periodista, que el secreto de la felicidad es vivir para los demás. Yo puedo estar en un palacio de Chapultepec viviendo, pero si vivo para mí, seré la persona más infeliz del mundo, rodeada de dinero, rodeada de castillos, porque la felicidad se encuentra en vivir para los demás. Descubrió el secreto por lo cual vino Jesús. Yo no he venido a que me sirvan, ¿se acuerdan? Sino he venido a servirlos a ustedes. Y cuando encontramos estos pequeños secretos tan importantes de la vida, vamos a encontrar el verdadero camino a la felicidad. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor Jesús, porque fuiste hecho semejante a nosotros. Te despojaste de tu gloria para ser y tener forma de un siervo. Te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Pero él, despreciado y desechado entre los hombres, desde que nació no encontró su madre, la Virgen María, un lugar donde naciera. Todos le cerraron la puerta, todos los moteles estaban cerrados por la fiesta de la Pascua. Él tuvo que nacer en un humilde pesebre rodeado de animales, el creador y sustentador del universo. Gracias por tan grande ejemplo, Señor Jesucristo, por haber abierto tus manos en una cruz y haber pagado una cuenta que nosotros nunca hubiéramos podido pagar, la cuenta de nuestros pecados. Gracias porque cargaste la cruz, herido fuiste por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y nuestros pecados fueron puestos sobre ti para que nosotros entendiéramos que de tal manera Dios te ama, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes en esta hora, en esta tarde, que cree en Él, tenga la vida eterna y el perdón de sus pecados. Dile, tú que me escuches en este momento y que no tienes la seguridad de tu salvación, pídele perdón a Dios. Este momento es el tiempo de tu decisión. Simplemente dile:
Señor, te pido perdón por mi vida. He sido un soberbio, he sido una soberbia. He creído que todo está centrado en mí. Quiero seguir tus pasos, Señor Jesús, y encontrar el verdadero camino de la felicidad. Gracias por pagar por mí en esa cruz, y gracias por resucitar a los 3 días después de haber sido crucificado, muerto y enterrado para vivir para mí. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. El mundo, hermanos, se dirige ya a un abismo. Estamos a la orilla. Escuchen lo que les estoy diciendo. El mundo se encuentra en la orilla de un abismo. Las principales profecías de la última generación se están cumpliendo cada semana. Hay eventos que están sucediéndose cada semana, cumpliendo una y otra, y con esta velocidad viene Jesús por nosotros. Y viene como ladrón en la noche. Uno será dejado y el otro será tomado, dice Mateo 24. Ojalá que no llegue el día de mañana, si es mañana, que abras los ojos y no está tu esposo, o no está tu esposa, o no están tus padres, o no está tu mamá, o el que sea, y te des cuenta que era verdad que Jesús venía por aquellos que le habían seguido hasta el final, con un amor nacido del corazón, con una fe no fingida y con el temor de Dios. Es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de la familia. Es el tiempo de amar a la familia hoy más que nunca. Únanse como matrimonio más que nunca. Pídanse perdón lo más que puedan unos a otros. Hijos, respeten a sus padres. Es el primer mandamiento con promesa, para que les vaya bien. No puede haber habido un mal hijo que le vaya mal en la vida, que le vaya bien, ni una mala hija que le haya ido bien en la vida. Tenemos que comenzar con nuestros padres, respetándolos, llamándolos, obedeciéndoles en todo, para que podamos ser prosperados en todo aquello